Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Rojo Rivera, soy alumno de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Actualmente estudio la Ingeniería en Tecnologías de la Automatización y en este video se va a presentar el resultado de aprendizaje de la unidad 1 para la materia de Integradora 3 impartida por el doctor José Tomás Moreno Ortiz. Soy del grupo ITA 62. Bueno, comencemos por la definición del problema. El proceso que se eligió es el proceso de elaboración de hielos de sabor, que el hielito de sabor es un tipo de postre helado que se crea utilizando jugo de frutas naturales y se le conoce como hielito o bolis aquí en México. Este proceso tiene 4 etapas, las cuales son la elaboración de la solución, llenado, sellado y congelado. En la elaboración de la solución se integran todos los ingredientes que es el azúcar, el agua, la pulpa de la fruta y bueno, después se pasa a la etapa de llenado. Aquí en la etapa de llenado se utiliza un recipiente, en este caso un vaso, con una referencia para medir la cantidad de volumen que va a tener cada hielito. Después, la etapa de sellado se realiza mediante una vela y una cegueta, esto es doblando la bolsa alrededor de los dientes de la cegueta y acercándola lentamente al fuego para que se derrita la bolsa y se realice el sellado. Después de esto se tiene el congelado, que bueno, aquí se utiliza un congelador para llevar a cabo esta acción. Y bueno, este proceso tiene diferentes características. La principal es la repetitividad, ya que se deben de realizar los mismos pasos para cada hielito producido y bueno, estos pasos son los mismos independientemente del sabor. Otra característica es la producción variable, que esto depende de los sabores que se quieran realizar. La siguiente característica es la ineficiencia en la medición. Como se mencionó anteriormente, se utiliza un vaso con una referencia para medir la cantidad de volumen que va a tener cada unidad, lo cual lo hace ineficiente. La siguiente característica es que el proceso es manual. Anteriormente se mencionaron las etapas y se puede identificar que en 3 de ellas se requiere la intervención humana. Y finalmente se identifica que el proceso es lento. Esto depende de las habilidades de la persona que esté realizando este proceso. Y bueno, mediante la observación se identificaron diferentes subsistemas y componentes. Entre los subsistemas está la licuadora que nos ayuda a mezclar en la primera etapa del proceso y después se tiene el congelador, que este nos ayuda a congelar nuestro producto. De igual forma se tienen los componentes que se identificó una cuchara, una jarra, una cegueta y la vela. Ahora los suministros y consumo de energía. Aquí se colocaron 2 tablas. En la primera tabla se muestran los insumos, la cantidad, la tasa de abasto y el proveedor. Esto teniendo en cuenta que al mezclar todos los ingredientes se tiene una solución de 2 litros. Para la tasa de abasto se está contemplando que se necesitan 20 minutos para realizar un lote. Y bueno, finalmente se tienen los proveedores. Por otro lado, se muestra de igual forma una segunda tabla que consiste en el consumo de energía eléctrica. Como se mencionó anteriormente, se utilizan 2 subsistemas que son aparatos eléctricos, que bueno, a partir de sus especificaciones se obtuvo su potencia y bueno, y preguntando la hora de uso de cada uno de los componentes al cliente, bueno, se obtuvo el consumo energético, que en este caso es de 5.88 kilowatts hora. Lo siguiente es la justificación. Aquí vamos a hablar de los indicadores. Se identificaron principalmente 2 indicadores, que es la tasa de producción y la merma. En la tasa de producción se identificó que se producen 18 unidades sin congelar aún en un tiempo aproximado de 20 minutos y bueno, lo cual nos da una tasa de producción de 0.9 unidades por minuto. Por otro lado, el otro indicador que se identificó es la merma y esto parte de la deficiencia en la medición, como se comentó anteriormente, lo cual nos da un aproximado de 40 mililitros por lote realizado. Y bueno, ahora los requerimientos de mejoras. La mejora se va a realizar a partir de los indicadores de producción, como es la merma y la tasa de producción. Se pretende que al implementar la automatización se tenga una mejora considerable en el aumento de la tasa de producción. Por otro lado, en la merma se pretende que mediante la automatización se reduzca la merma a 10 mililitros por lote. Y bueno, la propuesta de automatización se centra principalmente en 2 etapas, que es el llenado y el sellado.
ya que en estas etapas se pudo identificar la merma y la tasa de producción, que son indicadores de suma importancia en este proceso. Ahora los objetivos. Como objetivo general se tiene realizar una propuesta del subsistema eléctrico y neumático, así como la programación de una máquina envasadora vertical destinada al llenado y sellado automático. Y como objetivos específicos se tiene realizar el diagrama eléctrico y neumático, al igual que desarrollar la programación en códices. El siguiente apartado son los entregables. Aquí no se van a realizar entregables operables debido a que no se requiere una implementación por parte del cliente. Lo que se va a entregar son entregables documentales, que en este caso son entregables parciales como el diagrama de conexión de actuadores, sensores y PLC. De igual forma, la programación de la secuencia de los actuadores en el software de Codesys y de igual forma una lista de materiales. Los siguientes son los recursos utilizados. Aquí se tiene una tabla solamente de los costos directos del proyecto. Entre los materiales se tienen todos los componentes que se requieren para llevar a cabo esta propuesta de automatización. De igual forma se coloca el modelo y la marca, su cantidad, el precio unitario y el monto, obteniendo un total de 19,947,42 pesos mexicanos. Lo siguiente es el desarrollo. Primero, una conceptualización general. Planea desarrollar una máquina selladora, pero antes de realizar su integración se debe de considerar los materiales que se van a utilizar, el diagrama eléctrico, el neumático e incluso la programación. Aquí se tiene una conceptualización a manera de bloques de la propuesta realizada. Se tiene un PLC que tiene conectado diferentes actuadores como es una bomba, electroválvulas, resistencias, motores a pasos, y de igual forma se va a hacer uso de cilindros neumáticos. También se tienen sensores de nivel, un sensor de infrarrojo y finalmente un HMI para observar el proceso. Lo primero para realizar el diagrama eléctrico es identificar los componentes. Aquí se muestran los componentes elegidos para la propuesta de automatización. Se tiene un PLC S7200 con un CPU de 1214C. Y bueno, este PLC se eligió debido a que tiene 14 entradas digitales, 2 entradas analógicas y 10 salidas, lo cual nos da abasto para controlar todos los componentes que se requieran en esta propuesta de automatización. El siguiente es una fuente de alimentación. Debido a que se utilizan motores a pasos y otros componentes, es necesario implementar una fuente de alimentación. De igual forma, el HMI, como se mencionó, para observar el proceso. De igual forma, se tiene una bomba de diafragma con la capacidad de 1.3 litros por minuto. Y finalmente una botonera de paro y arranque y nuestros sensores de nivel y de infrarrojo. Una vez identificado y seleccionado los componentes que son apropiados para nuestra propuesta de automatización, se procedió a realizar el diagrama eléctrico. En la tabla 4 se muestra la distribución de las entradas y salidas. Estas se realizaron a partir de las especificaciones de cada sensor, por ejemplo, el sensor si es NPN o PNP, y bueno, se puede identificar que se tienen los dos sensores, los motores a pasos con sus drivers, los módulos para las resistencias, las bobinas de las electroválvulas y la bobina de la bomba, al igual que el HMI. Aquí se realizó el cálculo para seleccionar el cilindro adecuado dependiendo de la cantidad que va a mover. En este caso va a mover 300 gramos, que es lo que pesa la mordaza, y se obtuvo un diámetro de 7.77 milímetros. Aquí en la parte inferior se muestra una fotografía del catálogo donde se muestra este tipo de cilindro, al igual que su electroválvula. La válvula que se eligió es una Festo 5.2 normalmente cerrada, monoestable, ya que se va a implementar el regreso por muelle. Bueno, ya teniendo definidos los componentes neumáticos que se van a utilizar, pues se desarrolló el diagrama neumático. Y bueno, cabe mencionar que los cilindros se van a alimentar de una fuente externa de aire comprimido, ya que no se está contemplando directamente en la propuesta de automatización. Por último, la programación en Codesys.
Y bueno, antes de realizar la programación en Códices, primero se realizó el pseudocódigo de la máquina, que bueno, aquí se muestran todas las acciones que debe de realizar para llevar a cabo todo el proceso. Por otro lado, se realizó el cálculo para el tiempo de dosificación. Esto se realiza a partir de la hoja de datos de la bomba, lo cual se conoce que se suministra un volumen de 1.3 litros por minuto, lo cual al convertirlo a mililitros por segundo se obtiene que son 21.66 mililitros por segundo. Teniendo este valor se puede calcular el tiempo de encendido de la bomba para suministrar 100 mililitros, lo cual nos da un tiempo de 4.61 segundos. Teniendo esto, se puede realizar el programa en Códices, que bueno, aquí se utilizó el diagrama de escaleras. En el primer escalón se verifica que haya líquido en el tanque y bueno, aquí se realiza el encendido. Después se lee el sensor, si detecta, aquí se puede observar que se identifican unas marquitas negras en la parte derecha de la bolsa. Cuando el sensor detecta esto, se van a accionar los cilindros y se va a detener el suministro de film. El accionamiento de los cilindros es programado, lo cual se puede modificar. Una vez realizada el sellado, se procede a hacer el llenado, donde se activa la electroválvula por un determinado tiempo, en este caso 4.6 segundos. Y bueno, en el penúltimo escalón se tiene un contador para indicar al operador cuántas unidades se han producido y finalmente en el último escalón se tiene la condición de paro. Y bueno, aquí en la parte derecha se puede observar la pantalla principal del HMI, donde se tiene el indicador de nivel, los actuadores, los sensores, los botones de paro y arranque, al igual que el indicador de las unidades producidas y el control del tiempo para la dosificación. Y bueno, aquí se muestran algunas referencias de las hojas de datos que se mencionaron anteriormente. De mi parte sería todo y gracias por su atención.